en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1. San Juan, capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna. De la única manera es conociendo al Padre. Cuando conocemos al Padre, conocemos al Hijo, y cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Todo el tiempo lo que propone Jesús es que lo conozcamos. Sin conocimiento de Jesús no hay salvación posible. Estaba viendo una película verídica estos días. Una congregación en Estados Unidos de unas 6.000 personas. Y en un momento el predicador tuvo una revelación. Y la revelación era que todo África iba a ser salva por el solo hecho de vivir en África. Y que no había infierno, que no existía el infierno, que todos iban a ser salvos, y luego se extendió a todos los continentes. Y comenzó la gente a irse de a poquito, simplemente porque las Escrituras no especifican que no va a haber infierno, todo lo contrario, Jesús habló del infierno. Jesús claramente les habló hasta cuando estaba el rico y Lázaro, y mueren los dos, y dice que había un gran abismo entre uno y otro y que no había forma de pasar de un lugar a otro. Revelaciones que se salen de las Escrituras por desconocimiento, o vaya a saber por qué, por ausencia tal vez de comunión con el Señor. Pero el espíritu de las Escrituras, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que nosotros podamos conocer al Señor y podamos ser como Él. No en lo glorioso, sino como fue Él y cómo caminó. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tiene que haber
un anhelo tan grande por querer conocer a Dios. Poner la mirada en Jesucristo. Que Él nos ama, no digo nada fuera de lo normal. Hoy no quiero apuntar a Dios del que se dio enteramente, el que dio su vida, el que dio hasta la última gota de su sangre, el que murió en la cruz. El que dejó enseñanzas tremendas, el que nos mostró el camino al Padre. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay ninguna salvación posible fuera de Jesucristo. No necesitamos otra cosa. Es más que suficiente. Él es el que abre el camino al Padre a través del perdón de pecados, del arrepentimiento de pecados, el recibir al Señor como Salvador, como Rey, como Señor. No está en tela de juicio de ninguna manera el amor de Dios, el que se dio íntegramente y el que nos sedujo y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Lo que sí tiene que cada uno experimentar, vivir este conocimiento acerca del Señor. El conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¡Qué tremendo! Fíjense que no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de economía, pero sin embargo, la libertad que el Señor a mí me ha dado es una libertad que me lleva a acercarme a Él, a conocer, a poder tener un encuentro con Él. Como tuvieron tantos hombres y mujeres a lo largo de la vida, y lo tenemos plasmado en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese mismo encuentro con el Señor, el que se dio todo. En Lucas capítulo 17, verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Queda de manifiesto que Dios se da íntegramente. Y acá había 10 leprosos. Y todos le decían lo mismo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Dijo: vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y mientras iban, qué curioso, mientras iban, fueron sanados. Y ahí uno se miró y vio que la lepra no estaba. Y de los 10 volvió uno solo. Uno solo que volvió dando gloria a Dios. Hubo 9 que recibieron la sanidad
pero no le conocieron. Pero recibieron la sanidad. No le conocieron. Fueron escasos. No es ajeno en estos tiempos esto mismo. Dios se dio entero. Y la pregunta es, ¿yo me estoy dando entero? Quiero cambiar esto que dije. Yo no me atrevo a decir esos 9 no lo conocieron al Señor. Creo que fueron tacaños, miserables, especuladores. Solo esperaban eso de Dios. En todos los tiempos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiero conocer de Dios? ¿Qué conozco de Dios? Conozco todo esto. Bueno, la parte que a mí me toca. ¿Cuánto yo me doy a Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto? Estoy dispuesto a volver como el leproso para decirle, gracias, papá. Dice que volvió glorificando el nombre de Dios. ¿Y qué él le dijo? No eran 10. ¿Sabe qué cosa? Que Dios no tuvo que estudiar ciencias económicas. Es el contador de los contadores, es el médico de los médicos, es el veterinario de los veterinarios. Es Dios. Sin embargo, sabemos que es Dios, que se dio íntegramente, pero así todo, el ser humano es escaso para con Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 47, habla de aquella mujer que había y estaba derramando todo a los pies del Señor. Cuando la Biblia nos muestra estos casos de mujeres que se dieron íntegramente, hombres que se dieron íntegramente y que no les avergonzaba derramar su amor delante de Dios, porque amaban a Dios. Aquella mujer que fue y entregó aquel perfume que era de un valor altísimo y lo derramó delante del Señor para Él. Judas se había enojado, protestaba. Algunos no entendían lo que estaba pasando, pero se estaba derramando delante del Señor. Dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Yo les decía que el Señor es un contador experto. El Señor se da cuenta cuando yo lo estoy amando poco. Él se da cuenta cuando uno le está amando poco. No, porque es Dios. Yo por ahí no me doy cuenta quién puede amar más al Señor, quién puede amar menos, pero el Señor sí se da cuenta. Uno puede percibirlo, puede tener discernimiento, puede ser zorro si quiere, de años de ministerio. Pero aun cuando uno se da cuenta, algunas cosas no, se le escapa la liebre. Qué cosa que el Señor
se da cuenta cuando somos escasos delante de Él. Decía, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. Así como el Señor se dio íntegramente en la cruz y fue desnudito a la cruz, porque no se llevó nada a la cruz, nada. Que nosotros podamos entregarnos íntegramente en cada cosa. Miren lo que les digo, hoy nuestra hermana mencionaba, ya me lo había dicho ayer o hoy, mirá, necesitamos, si hay más hermanos que puedan darnos una mano en la limpieza. En eso también es necesario la entrega. Y no ser escasos. Porque el conocer a Dios, el servicio, ocupa un lugar tremendamente importante. Y ni le cuento el lugar que ocupa limpiar los baños. O sacar chicles de abajo de las sillas. O limpiar inodoros sucios. Qué servicio tremendo. Pero que no es para otro, es para nosotros. Yo recuerdo por aquellos años, yo hace años que no vine más a limpiar la iglesia, pero por años limpiaba yo la iglesia. Veníamos con 2, 3 hermanos, 4 hermanos y veníamos a limpiar la iglesia. Me acuerdo, era en la tanguería, una experiencia para mí muy, muy linda, cuando la iglesia estaba allí en del 40. Qué curioso que una vez vino una hermana de una iglesia grande y claro, yo estaba limpiando el salón, estaba con una aspiradora y había alfombra ahí, estábamos limpiando y golpea la puerta una persona insistentemente. Voy, estaba todo de jogging, todo sucio, y me acuerdo que dijo la persona: buenas tardes. Le digo: buenas tardes, busco al pastor. Y yo fui pícaro, le dije: sí, le digo, ¿qué necesita? Y entonces miró para todas las mujeres y dijo: no, busco al pastor. Entonces yo volví a mirar así y le digo: sí, ¿qué necesita? Yo a propósito le decía así. Por tercera vez me dijo: busco al pastor, ya ofuscada. Y entonces le dije: soy yo el pastor. Perdóneme, no me imaginé que usted iba a estar limpiando el edificio, ¿no? Le digo: ¿y por qué no? En ese momento no había servidores, o no había disposición, o no había no sé qué, ganas de servir o de limpiar. Pero cuánto bien nos hace poder hacer estas cosas. Porque nos damos íntegramente. Y se ve reflejado el amor a Dios, que lo que decía Jesús, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De paso se lo digo, Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Nosotros igual. Estamos para servir. Y si alguna vez nos sirven, bueno, gracias, Señor, pero hemos venido, la premisa es que nosotros venimos a servir. Pura y exclusivamente. Lo mismo pasa con nuestra economía, lo mismo pasa con nuestros diezmos. Nuestros diezmos son del Señor, no son nuestros.
mis diezmos de mi trabajo son del Señor. Que yo no sea escaso, que nosotros no seamos escasos con el servicio, con nuestra economía, con nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del amor que le damos al Señor. Porque Él se dio íntegramente. Yo me doy íntegramente. Miren qué detalle que le voy a dar. Hasta cuando venimos a la casa del Señor, qué bien presentaditos que tendríamos que venir. Hasta bañaditos y oliendo bien. Todos huelen bien, tranquilo. Ninguno dice, lo dirá por mí, lo dirá por mí. Pero qué importante. Los chicos, enseñémosles a los chicos, vienen a la iglesia, vamos a la iglesia, anda a bañarte. No, me bañé ayer. ¿Qué ayer? Anda a bañarte, vamos a la iglesia. ¿Entiende lo que le digo? Es hundarnos totalmente al Señor, no ser escasos. Porque hay principios que caen de su propio peso y que tienen relación con el conocer al Señor o no conocerle. Son principios que hace bien ponerlos en práctica, que se va a poner de manifiesto también cuánto amo al Señor. Porque está claro que Él, por eso yo le dije, miren, ni voy a hablar del amor de Dios, porque Él se dio íntegramente. Se dio totalmente. Y la pregunta que cada uno se lleva la reflexión es, ¿y yo me estoy dando totalmente? ¿Me estoy vaciando yo de verdad para el Señor? En 2 de Samuel capítulo 24, verso 24, cuando David había cometido un pecado y era censar al pueblo, él hablaba, el censar al pueblo hablaba de poder. Él quería ver cuán poderoso era. Y le dan un consejo, dice, no censes al pueblo, de lo que vos crees que hay, Dios te dé muchísimas veces más. Y él dijo, no, lo voy a censar, quiero ver, a ver con qué contamos. Y censó al pueblo. Pero vino un toque de parte del Señor y le dio una gran opción el Señor y le dijo, has pecado, David. Le dio unas opciones de peste, que el enemigo lo siga por todos lados. Y él en un momento dijo, quiero caer en tus manos porque tú eres misericordioso. Ahí caemos de nuevo. Ya sabemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es eso. Es misericordioso. Tiene compasión, es amor, se da íntegramente. Ahora yo, ¿cuánto? Nosotros, ¿cuánto nos damos? Tengamos cuidado que las iglesias por años han sentido la presencia del Señor de una manera muy palpable y de a poquito se fueron apagando.
Esto me pasó yo estuve en unos años, unas veces fui a Inglaterra y allí había iglesias que tenían siglos. Estuve en una que en el año 1800 y pico tenía fuego. La gente iba, se convertía, conocían al Señor, dejaban vicios, las tabernas se cerraban, los cabarets se cerraban. Ya no había clientes porque la gente se convertía y se extendía el Evangelio del Reino. ¿Y cuánto se extendía? En el año 2001, creo que fui, en el año 2000, entré a ver una de esas iglesias, ya son casi museos, porque estaban totalmente vacías. En una de ellas había una mujer de unos 40 años predicando y otra mujer que le estaba escuchando. Solo una mujer. Y llegué a una conclusión, que era seguramente la hija que predicaba y la madre que la estaba escuchando. Pero hubo fuego en esa congregación. ¿Qué pasó? Se descuidó. ¿Varió el amor de Dios o el concepto de Él? No. ¿Qué fue lo que varió? El amor de los humanos, del pueblo, del cristianismo. ¿Por qué? Porque cada uno comenzó a ocuparse en sus cosas, se descuidaban. Hoy no voy a la iglesia, este mes no pongo los diezmos, esta semana no voy a limpiar la iglesia. Entonces uno va diciendo, me voy quedando, bueno, total, bueno. Y no son cuestiones menores. Son cuestiones profundas que hacen al conocimiento del Padre y del Hijo. Pero cuando David estaba en pleno, había caído la mano de Dios y venían muriendo miles y hubo una mortandad muy grande, el profeta le dijo a David, anda a hacer un sacrificio. Y dice en 2 de Samuel capítulo 24, verso 24, y el rey dijo a Arauna, claro, porque David fue a Arauna a pedirle tierra para hacer un sacrificio y animales para hacer el sacrificio que le había dicho el profeta a David que haga. Y fue David a hacer el sacrificio y le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Porque Arauna le dijo, agarrá un lugar donde quieras y haz el sacrificio, acá te doy todos los animales, haz el sacrificio. Y David le dijo, no quiero ningún regalo tuyo. Voy a dar un sacrificio a Dios. Y el sacrificio que le voy a dar a Dios, lo voy a comprar. Esa era, ese lugar, te lo voy a comprar. No es para edificar una casa para mí. Es para hacer un sacrificio a mi Dios. Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra.
y cesó la plaga en Israel. Hermano, yo ya sé cómo es Dios, y vos también. Somos nosotros los que tenemos que dar los pasos. Es la cristiandad la que tiene que dar pasos rotundos de fe. Para que no sea un caminar de migajas por dioseros, sino que sea un caminar que mientras voy sirviendo a mi hermano, mientras voy haciendo todo lo que tengo que ir haciendo, lo voy conociendo al Señor. Es eso. Es eso. Las experiencias que estamos teniendo cada jueves en la plaza es maravillosa. Estamos teniendo unas experiencias tan profundas. Dios nos sorprende. Cada jueves es distinto. No me pregunte por qué. Pero ninguno de nosotros va con ningún ánimo sino de servir y de servir y de servir a gente que no puede más. Sin embargo, esa gente que no puede más viene y se va tan reconfortada. Y nosotros nos vamos más reconfortados. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy cantábamos una canción que decía, quiero amarte con el más profundo amor. Abrázame, oh Cristo, ¿cómo dice? Y abrázame. Acércate, oh Cristo, y abrázame. ¿Tenés la letra de esa mano? Dice, quiero amarte con el más profundo amor. Hay un anhelo que solo tú puedes llenar, una tormenta. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Permítanme que corrija esto. Dice, quiero amarte con el más profundo amor. Punto. Porque el Señor siempre nos va a venir a abrazar. El amor de Dios no está cuestionado de ninguna manera. Dame la otra parte. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. ¿Tiene otra parte o no? Y dice, con el más profundo amor, quiero amarte más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Miren, si esto estuviese, lo ponemos en práctica, hermanos. Cerramos la cortina y que venga el Señor. Pero es verdad. Comprometidos con el Señor, de verdad. Comprometidos, de verdad. No te va a pedir nada el Señor, no te va a pedir nada extraño. Si tenés un vicio, te va a pedir, te lo va a sacar, te va a decir renuncia a ese vicio. Hay un problema de pecado, el Señor te va a ayudar y te va a decir no peques más y vas a dejar de pecar. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero amarte. Qué tremendo, ¿no? Darnos íntegramente nosotros ahora. Nosotros. Para que el Padre sea glorificado.
Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, es un privilegio tremendo, es inmenso. A mí me conmueve cuando veo participando a ustedes de la cena del Señor, cuando veo que hay padres que están con sus hijos y participan de la cena del Señor. A mí me conmueve cómo es el amor del Señor. Qué tremendo privilegio que tenemos. Qué tremendo honor. Hermanos, que el Señor tenga el honor de tener una iglesia que se da enteramente, que se da sin escasez. Yo los jueves casi no predico más en la plaza, salvo cuando Martín tiene un hueco y me dice, mirá, no podés predicar, predica él, predica Nelson, está predicando Carla, está predicando ¿quién más, Martín? Nadie más. Y a veces me dice, ¿podés predicar vos? Y yo sí, algo que me encanta es disfruto estar ahí, nada más. Pero cuando me dicen que tengo que predicar, y me encanta, ¿qué quiere que le diga? Tienen un hambre de escuchar la palabra de Dios. Tienen unas ganas de escuchar la palabra de Dios. Tienen ganas de saber cómo es Dios. No tienen mucho para dar. No tienen nada para dar. Nada de lo que nosotros normalmente decimos, bueno, alguno tiene o no tiene nada para dar. Pero saben que nos conmueven porque nos damos cuenta que ellos se van llenos. Se van llenos de la presencia de Dios. Es un desafío para nosotros como iglesia. Que se pueda ver cuánto amamos al Señor. Gracias a Eileen por haber venido y venir a limpiar la iglesia. Viene con sus 2 criaturas, 2 chiquititas. Y la más chiquitita, usted la ve tan chiquitita, es un torbellino es esto. Pero qué lindo, gracias. Nancy, tanto tiempo viniendo, Andrea, tantas veces viniendo, Carla, bueno, no falta nunca. Y tantas más. Hagamos de este lugar un lugar de mucho amor. Un lugar de mucho amor donde amemos al Padre y sea visible y nos amamos entre nosotros y que sea más que visible. Eso va a hacer que nosotros nos demos cuenta que estamos conociendo al Padre, que estamos conociendo al Hijo y que la vida eterna ya empezamos a disfrutarla acá en la tierra estando bien vivos. Amén. Amén. Esto es, queremos que te conozcan a ti. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que lo conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Y sabe qué creo? Que tanto más amamos al Padre, el Espíritu Santo se derrama en medio de la iglesia. Nos llena, nos da dones, nos da regalos, nos colma de bendiciones. Esto es caminar en este camino glorioso y precioso que Dios nos ha marcado. Que Dios le bendiga mucho. Amén.